Cuando estamos trabajando con datos categóricos, una de las herramientas descriptivas gráficas más utilizadas son los conocidos como gráficos de barras. En R hay muchas opciones para realizar gráficos de barras. Siguiendo el criterio que habíamos utilizado anteriormente, vamos a ver cómo podemos hacer gráficos de barra con el paquete básico, con las herramientas básicas de R y algunos gráficos de barra algo más sofisticados eh, con el paquete ggplot. Para eso vamos a usar la base de datos que está disponible en R sobre el Titanic. Esta base de datos eh, está en R en distintos paquetes, pero vamos a usar la que está dentro de BCD Extra. Vamos a ejecutar. Vamos a abrir la librería de ggplot, así ya nos queda ggplot abierto también. En nuestra librería y vamos a utilizar los datos del Titanic. Esta base de datos del Titanic es una base de datos que está muy presente en todos los ejemplos que pueden encontrar de R en Internet. Es una base de datos muy utilizada dentro de lo que son los distintos paquetes, como para mostrar la performance de distintas herramientas de análisis o gráficas. Así que es una base bastante común y es una base de datos conocida, donde se registra la muerte diferencial de pasajeros del Titanic dependiendo de distintas variables. Vamos a poner head para ver las primeras filas de esta base de datos. Esta base de datos está en el formato tabla, ¿ven? ¿Sí? Cómo está ordenada, con frecuencias en formato tabla, donde se consigna la clase primera, segunda, tercera o tripulación, el sexo, la edad, como adulto, joven, y si sobrevivió o no, y las frecuencias de las distintas observaciones. Acá yo limpié la consola para que podamos ver. Lo primero que vamos a hacer para facilitar el manejo es transformar esta base de datos del formato tabla. Vamos a ver el formato. Ven que es una tabla, por la forma que están organizados los datos, que ya les mostré, al formato más genérico data frame. Entonces vamos a poner que Titanic es un data frame, ¿no? Y voy a sobreescribir el archivo que tengo ahora como objeto Titanic. Ahí está. Voy a chequear. De nuevo con la función class, que la transformación sea correcta. Y ahora es un data frame. Eso le cambia la forma. Si yo tipeo, para que ustedes lo vean, tiene un formato extendido vertical, donde a cada nivel, combinación en realidad de niveles de un factor, le corresponde una frecuencia, ¿no? Vamos a empezar a desglosar haciendo pequeñas tablas con lo que yo quiero graficar. Por ejemplo, la función base para un gráfico de barras es barplot, ¿sí? Yo puedo generar una pequeña tabla. ¿De qué manera? Puedo usar xtabs, que es una función muy útil. Por ejemplo, la podemos llamar tabla 1. Vamos a ponerle tabla 1. Tab 1. Puedo usar la función xtabs, que es, yo les comentaba, una función muy elástica, muy plástica, fantástica del paquete BCD. Entonces puedo poner la frecuencia se distribuye como sexo más clase de los datos, o del objeto, mejor dicho, Titanic. ¿Mm?
Ahí está. Entonces, control R. Si yo pongo tab 1 para que vean el formato que tiene ahora, ¿ven? Es una pequeña tabla donde primero está el sexo, la primera tabla, la primera variable que yo introduje como variable independiente, y la clase y todos sus niveles. Y adentro están las frecuencias. Se convirtió en una pequeña tabla de contingencia. Yo puedo usar la función barplot, tabla 1 directamente, ahí está, y me va a hacer un gráfico de barras básico para esta tabla, que aquí lo vemos. Como yo tengo dos elementos que son sexo y clase, me ha ordenado los distintos niveles de la clase y en dos colores distintos el sexo. Y a la izquierda las frecuencias. Ya vimos que podemos usar los operadores ilab y xlab para editar los títulos del eje horizontal y el eje vertical. Yo puedo a su vez agregar acá más datos, puedo enriquecer esto agregándole, por ejemplo, el color, puedo poner col igual, y voy a poner la letra C porque voy a hacer eh, un vector, ¿sí? de colores en este caso, ¿sí? Voy a encadenar dos colores, puedo usar rojo y azul. Vamos a sobreescribir estos datos, entonces ahora en rojo y va a estar en rojo y azul. A esto también le puedo agregar una, una pequeña leyenda, aunque muchas veces las leyendas no son fáciles de ubicar dentro del espacio gráfico utilizando la función barplot. Saben, yo en todo momento puedo asignar este gráfico a un objeto y ya guardarlo como un objeto, pero en este caso simplemente los estoy imprimiendo para verlos, pero no asignándoles ningún valor como objeto. Podemos también encadenar funciones. ¿Qué quiere decir eso? Podemos, utilizando paréntesis, encadenar distintas funciones, ¿sí? Anidar en realidad distintas funciones para realizar un gráfico. Por ejemplo, usamos barplot, que es la función que estamos viendo ahora para graficar, y entre paréntesis le decimos que queremos extraer una tabla, y entre paréntesis asignamos ahora a qué va a ser qué va a ser la tabla que nos interesa. La frecuencia, por ejemplo, podría ser sexo más la supervivencia, si sobrevivieron o no, ¿sí? Sexo, supervivencia de los datos del Titanic. Le podemos agregar aquí mismo el color. Podemos, no sé, elegir otro color o este mismo. Perdón. Ahí está. ¿Ven? Eh, yo anidé varias funciones. Primero hice la tabla y después le pedí que me grafique esta pequeña tabla que seleccioné hacer. Puedo colocar una pequeña ventana aquí aclarando o especificando los niveles de los factores. Eh, Ocurre que en el formato gráfico básico a veces es un poco difícil ubicar correctamente las leyendas porque se superpone con el texto o se superpone con el gráfico. Entonces hay que especificar algunos parámetros para tratar de ubicarla bien y igual que su tamaño.
y su forma. Em, en respecto al orden de los colores, es importante tener en cuenta que por defecto R le va a asignar el primer color al primer nivel de la variable categórica a que esté referido y el segundo color al segundo nivel. En este caso, como sexo, primero viene hombre y luego mujer aquí en esta tabla, a hombre le va a asignar rojo y a verde mujer. Si hubiera más niveles, le iría asignando los niveles de acuerdo a su orden de aparición. ¿Sí? ¿Y por qué por sexo? Porque, bueno, yo acá aclaré que sexo es mi variable que va a estar en las filas y sobrevive en las columnas. Si yo lo hubiera hecho al revés, sobrevive o no sobrevive, digamos, eh, el color se lo sería asignado a ese nivel de la variable categórica. Tuviera más niveles, se los daría también por orden. Vamos a anidar ahora utilizando prop table. Aquí lo pegué como ejemplo para simplificar un poco. Eh, Vamos a estimar las proporciones de esta tabla. Entonces seguimos anidando funciones. Aquí le agregué un 1 porque yo quiero que esta tabla de proporciones sea calculada a partir de las filas por sexo, ¿sí? Pero también podría agregar un 2 y lo haría a partir de las columnas, o podría no poner nada y me lo haría a partir de los totales, del gran total. Vamos a ejecutar, creo que está bien, aquí, ahí está. Y al ejecutar esto, ahí vemos que lo que obtengo aquí es la proporción, ¿sí? De cada una de las variables que estoy analizando. Entonces, lo que vemos es que la proporción de los que no sobreviven es más grande para hombres que para mujeres, ¿sí? Y la proporción de los que sobreviven es más pequeña para hombres que para mujeres. En el próximo video vamos a ver cómo podemos seguir trabajando con unas funciones un poco más complejas y con estos gráficos de barras, pero utilizando ggplot.